Bueno, buenas tardes, compañeros, ¿cómo les va? Con mil perdones por la situación que aconteció el día jueves, que no fue nuestra voluntad, sino que fue el problema de los mismos enlaces que se tiene regularmente al inicio del semestre. No teníamos nosotros el enlaces, por más que estuve viendo, porque nosotros habíamos enviado ya nuestros enlaces, pero creo que hubo problema ahí con la comunicación con ustedes, pero no fue culpa de nosotros. Eso quiero que quede claramente establecido. Bueno, para dar, después de la introducción de las disculpas, me permito presentar. Mi nombre es Ronnie Eulario López Contreras, profesor de Derecho Penal 1, el cual estaré pues con ustedes durante este semestre, que se mira largo, pero se acorta por muchas circunstancias. Entonces, pues estaré con ustedes durante este semestre viendo lo que es Derecho Penal 1, y es importante, ahorita que estamos empezando y rompiendo el hielo, tomar en consideración que lo que vamos a ver nosotros es derecho sustantivo. Derecho sustantivo que a la larga se divide en dos grandes partes, la parte general y la parte especial. La parte general es el Derecho Penal 1, el contenido que vamos a ver durante este semestre, con independencia a que ustedes vean el Derecho Penal 2 y Derecho Penal 3. ¿Cuál es la diferencia en sí? Que es importante enmarcarla de una vez ahora mismo. Que el Derecho Penal 1 contiene ese bagaje de información, de contenido, que llega a tener lo que son los principios, los elementos, las características, la definición de lo que es un derecho penal en términos generales. Y una segunda parte que está penetrada en lo que es la teoría jurídica del delito, y una tercera parte que es la teoría jurídica de la pena. Cuando alguien se determina que cometió delito, eso lleva una metodología. Después de determinar que alguien cometió un delito, pues prácticamente llega a aplicársele una consecuencia jurídica. Una consecuencia jurídica en el ámbito penal puede ser la pena, medida de seguridad y la responsabilidad civil. Entonces, estas son las tres partes que deduce de nuestro estudio del Derecho Penal 1. Que para muchos, pues el Derecho Penal 1 es la médula espinal de todo lo que es el derecho. El que no sabe Derecho Penal 1, pues obviamente no va a saber aplicarlo en Derecho Penal 2, ni 3, ni en el ámbito procedimental. Por eso lo importante de tener bien con mayor claridad lo que es el Derecho Penal 1 o el Derecho General, la parte general. Ustedes en su parte 2 y 3 de Derecho Penal se van a encasillar estrictamente al estudio de los tipos penales. Ahora mismo van a empezar ustedes, de hecho ya empezaron desde el año pasado, al cambio de léxico sin que ustedes se den cuenta. Ustedes ya hablan con un léxico distinto, pero no se han dado cuenta ustedes. Pero pregúntenle a su señora madre, a su hermana, a quien sea, ya los escuchan hasta hablar raro, porque ya su léxico ha cambiado un poquito. Pues en derecho penal, en derecho civil, en derechos más de materia específica, pues su léxico también aún se enriquece sin que usted lo sepa. Pero eso es parte de. Entonces, a partir de ahora, ustedes van a tener un léxico distinto, ya jurídico penal, se empieza a hablar del tipo penal. Entonces, ustedes van a entender qué es el tipo penal. Pues el tipo penal es la conducta descrita por el legislador en la norma que está prohibida, que está sancionada. Esa conducta puede ser robo, puede ser estafa, puede ser prevaricato, puede ser lavado de dinero, puede ser homicidio, puede ser violación. Esos son los tipos penales. Pues efectivamente en la parte 2 y 3, ustedes se dedican estrictamente a estudiar los tipos penales.
Empiezan por el tipo penal del homicidio, que es el más famoso, el 123. Desde ahí se parte a estudiar todos los tipos penales. Todos los tipos penales que están en su código penal. Pero eso hay que sumarle las leyes penales especiales, que espero que lo vean ustedes en su penal 2. Esas leyes penales especiales que más o menos estamos llegando casi a 50 leyes penales especiales. 50 leyes penales especiales. A él se le suma la ley de lavado de dinero, la ley de terrorismo, la ley de narcotráfico, la ley de medio ambiente, la ley de armas y municiones. O sea, existe una cantidad de leyes que, aparte de su código penal, tenemos que leer como tipos penales especiales. Entonces, el estudio es grande. Hoy, nuestra parte general, nos encasillamos a dar los aspectos generales de lo que es el derecho penal, a comprender el derecho penal, a comprender lo que es el tipo penal, perdón, la teoría jurídica del delito en general y la teoría de las consecuencias jurídicas. Pero ya será en su parte 2 y 3 que van a analizar tipo por tipo. Aunque es imposible analizar tipo por tipo, es una inmensa cantidad de tipos penales, y aunado a eso también las leyes especiales. Pero esto es parte de... Recuerden algo, el que no sabe derecho penal general, el que no sabe la teoría general del delito, nunca va a aplicar derecho. Allá solo le van a enseñar qué es el homicidio, la diferencia con el asesinato, qué es el robo, la diferencia con el hurto, la diferencia con la estafa, qué es el lavado de dinero. Eso se lo van a dar en términos generales. Pero aquí vamos a aplicar el derecho penal, que es diferente. Y por eso es muy importante traer a colación la importancia del derecho penal en su parte general. El que no sabe derecho general, penal general, no puede aplicar el resto, porque nuestro sistema es metódico, nuestro sistema es que abarca un método. Hay métodos. Una persona pudo haber disparado y matado a alguien, pero no precisamente cometió delito. Esas son las cosas que vamos a ver. No todo lo que aparentemente, porque hizo él una acción o hizo una cosa, es constituido delito. No, claro que no. Y ahí es la importancia de saber qué es delito, que hay un método para determinar qué es delito. Y tenemos necesariamente que utilizar este método para determinar si hay delito o no hay delito. No va a ser fácil. O sea, en principio decimos que es fácil, pero no. Imaginémonos ahorita mismo que lo que suele ocurrir, y ustedes en su transporte diario lo pueden ver, cuando ¿quién mató? La pregunta es ¿quién mató a quién? En el caso concreto, ¿quién mató a quién? Cuando hay un automovilista que le pega a un motorista, pero ese motorista lleva casco, pero el hijo de él no lleva casco. La pregunta es ¿quién mató a quién? ¿Fue el automovilista que le topó al motociclista, o fue el motociclista que mató a su hijo por llevarlo sin casco? Son las cosas que vamos a ver. Posteriormente, en la teoría jurídica de delitos se da una figura muy linda, que es la relación de causalidad, la imputación objetiva. Vamos a determinar realmente quién es el que se merece ser sancionado. Si el piloto del automóvil o el piloto de la motocicleta. Yo siempre lo he dicho, he tenido la oportunidad de dar más o menos 23 años de clases en la universidad, y me doy cuenta en la noche últimamente, los últimos 5 años más o menos, 5 años,
he notado un incremento de motocicletas, un incremento bárbaro. Yo no sé si se da en la tarde, pero en la noche es un incremento bárbaro de motocicletas. En ese tiempo que damos clases, que espero pues que ya el próximo semestre ya nos veamos. Y llama la atención ese parque vehicular de motociclistas, y dando clases a los muchachos, les he mencionado, ojalá que no hayan suicidas dentro del aula, porque hay un montón de motoristas que no usan casco, son suicidas, andan ahí por el periférico, la Simeón Cañas o Boulevard Liberación sin casco. Eso no le parece que es, aparte de infracción al tránsito, no le parece que es peligrosísimo para su vida. Y hay gente que carga hasta niños sin casco. O sea, hay que analizar quién mató a quién. No solo porque el vehículo le dio al motorista, no. Hay que ver quién mató a quién. El vehículo le pudo haber dado al motorista, claro, pero ¿quién mató a quién? Las cosas, eso lo vamos a ir descubriendo con la metodología de la teoría jurídica del delito. Por ejemplo, se dan casos de aquel granjero que tiene sembrado naranjas en su granja, y poco a poco empieza a ver que sus naranjales, pues se les está quitando las naranjas y es una gran pérdida. Y después empieza a ver que son 2 adolescentes quienes están robando sus naranjas. La pregunta es, ¿el granjero los puede matar dentro de su propiedad, sí o no? ¿O existe una extralimitación en el uso de la ofensa de la legítima defensa o no? Aquí vamos a ver lo que es la legítima defensa putativa, legítima defensa privilegiada, porque para cometer delito, no precisamente el que lesiona un bien comete delito. Hay que ver muchas aristas, y esto únicamente lo da la metodología. La metodología que vamos a descubrir dentro de esta parte del derecho general. También se viene a la cabeza aquel caso que se dio muchísimo, no sé si ahora, pero hace tiempo yo estuve en una sala de adolescentes, sala jurisdiccional, y efectivamente se daban esos casos, recuerdo hace unos 8 años, 10 años, cuando 2 adolescentes tenían relaciones sexuales consentidas. ¿Qué hacemos ahí? ¿Los juzgamos como violadores a los 2? ¿O cómo se les puede irresponsabilizar? Eso únicamente no lo va a dar el método, la metodología, porque el delito, nosotros ahora mismo, si nos piden una definición de delito, la podemos fabricar, pero hay muchos agujeros en esa fabricación. Y por eso, la modernidad del derecho penal ya habló de una definición y elementos propios para que constituya delito. No es una definición simplista, sino que hay elementos que determinan lo que es o no es delito. Eso es parte de lo que vamos a ver en esta parte general del derecho penal. Es bastante filosófica porque es metódica, es un método. Aquí no estamos en el sistema anglosajón, sistema norteamericano, donde existe un jurado y el jurado con el simple sentido común determina es culpable o no es culpable. Aquí no, aquí hay un método a seguir, un método que se tiene que respetar. Y eso es muy importante porque ustedes se pueden dar cuenta o se van a dar cuenta en su momento que el derecho penal
Y es que bueno que sepamos eso ahorita, porque el derecho penal se aplica de último. El derecho penal no se aplica de primero. Que veamos el derecho penal primero que el procesal penal no significa que la aplicación sea igual. Jamás. El derecho penal se aplica hasta de último. Y esto es importante saberlo porque durante el transcurso del semestre nosotros siempre trabajamos con base en casos. Esas son las mejores maneras para aprender. Le dan una definición, le dan un concepto, le hablan de algo, pero a la par un caso. Entonces, esto afianza el conocimiento o la comprensión. Entonces, cuando se habla de casos en derecho penal, por favor, quédense grabado de una vez esto. Si habla de casos, se habla porque ya están casos, ya son hechos probados. Aquí no se viene a probar los hechos, ¿no? Aquí los hechos ya están probados. O sea, si yo les pongo el caso a los adolescentes o le pongo el caso del agricultor o el caso de la moto, porque ya los casos así quedaron probados y por una sencilla razón y lógica. Es que cuando suceden los hechos, primero se tendrán que acudir al ámbito criminalístico, a la escena del crimen, a recoger las evidencias. Después se basan a los análisis forenses correspondientes. Después se va al ámbito procedimental para la orden de captura, para la detención, para todo el proceso penal. Y hasta final en el debate, ahí se presentan todas las pruebas. Todas. Y después de haberse presentado todas las pruebas, usted como juzgador ya llega a una conclusión de cómo fueron los hechos ya probados. Hasta que usted tiene los hechos ya probados, ya no hay duda, porque el cuanto probatorio de la sentencia condenatoria es no probabilidad, es certeza. Que usted tenga la certeza que así fueron los hechos y así es la responsabilidad de los sujetos. Si hay duda, no se puede. Entonces, estamos hablando de hechos ya probados. No me venga a decir, y si dice el testigo diferente, y si se prueba otra cosa. No. Los hechos que ya decimos, los casos que nosotros ya mencionemos durante todo el transcurso del semestre, son casos probados, hechos probados, hipotéticamente probados. Y esto ustedes lo pueden ver si tienen amigos ustedes en los tribunales de sentencia. Ustedes les pueden preguntar eso. O les pueden pedir una sentencia. Y solo la sentencia le narra todo esto que vamos a hablar en la parte general. Les habla de los principios, características, le habla de los elementos de la teoría jurídica del delito y los elementos de la pena. Solo en sentencia. ¿Por qué solo en sentencia? Porque es el único lugar donde ya se probaron los hechos. Ya el juzgador tiene claro cómo fueron los hechos y clara la participación de los sujetos. Esto lo digo para tener claridad que, por favor, cuando veamos casos, no se me venga a decir, y si se prueba lo contrario, y si alguien hubiera dicho, no, nada, son hechos probados. Entonces, nosotros, durante el transcurso del semestre, pues desarrollaremos esos tres partes del derecho penal, parte general, y siempre con sus respectivos ejemplos para mayor ilustración. Siempre anda en la cabecita, es un lío enorme que me mantengo todos los años. No es primer año ni va a ser el último año. Que
todos los compañeros o muchos compañeros siempre sacan alusión, es una lucha que se tiene con el tema del artículo 3 de la LOJ, siempre, y lo vamos a ver. Solo lo estoy preparando para cuando ya entremos a batalla. Se van a dar cuenta que tenemos un choque bien fuerte por lo aprendido el año pasado, porque de plano existe como una regla, y le digo, estoy sufriendo todos los años, una regla fundamental que nadie puede alegar ignorancia de la ley. Nadie. Nadie. Y aquí en Derecho Penal vamos a ver que hay cosas que, ¿por qué no? Aquí tenemos que resaltar que lo más importante es la justicia. Y ustedes mismos lo dicen. Ahora ustedes mismos lo dicen. Si les plantearan aquel dilema de qué prevalece en un caso concreto, aplicar la ley o aplicar la justicia. Seguro que todos ustedes dicen aplicar la justicia. Bien. Pero ¿qué pasa en casos concretos cuando alguien, como el caso este de los adolescentes, efectivamente, cuando la ley misma, el 173, establece que toda persona que tenga relaciones sexuales con menores de 14 años es violador? La ley lo dice. ¿Y qué pasa en este caso de los adolescentes? ¿Se consideran violadores o no se consideran violadores? Entonces es aquí donde tenemos que empezar a analizar y a establecer que tenemos que llegar a la justicia. Por eso estamos en una facultad de derecho, no una facultad de leyes. La facultad de leyes solo le enseñarán leyes, pero la facultad de derecho no solo le debe de enseñar y mostrar leyes, le debe de enseñar a aplicar derecho, que la ley es una cosa y el derecho es otra. Lo más lindo es que ambas coincidan. Lo más lindo que en el caso concreto aplicar la ley coincide con el derecho. Eso es lo más lindo. Por ejemplo, aquel sicario que le fue a descargar el arma de fuego a una dama porque no pagaban la extorsión. Usted se pone en el lugar de esa persona quien está juzgando, que es un marero, y que lo hizo a propósito, a voluntad, cobrando, y lo hizo hasta con ansia de disparar a la señora. Usted se pone en lugar del marero y va a decir si ese marero se merece toda la pena. Así dice la ley y coincide con el derecho. Ningún problema. Pero hay casos, y va a haber casos que vamos a ver donde no coincide. La ley dice una cosa, pero su sentido común, su sentido de justicia dice otra. ¿Y qué tiene que aplicar? ¿La ley o la justicia? Ahora mismo me dirán la justicia. Pero vamos a ver casos concretos que se les va a venir el artículo 3 de la LOJ y no va a haber para nada la justicia. Va a haber la ley. Y la ley se respeta. Ojo, la ley quizás era antes con el tema que se decía, el juez es la voz de la ley. Hoy día no, jóvenes. Hoy estamos hablando del iuria novit curia, que el juez conoce el derecho. Ojo, el juez conoce el derecho. No dice conoce la ley, conoce el derecho. O sea, la ley se queda muy corta. Lo más importante es el derecho. ¿Y qué es más fácil aplicar? ¿La ley o el derecho? La ley es lo más fácil. Yo siempre hago alusión, y perdón, sé que hay un auditor, pero la verdad no me importa, porque he trabajado con auditores. Y los auditores sí les enseñan la ley. Ellos van con la letra muerta de la ley. La letra muerta. Y cuidadito se le pasa una coma. El abogado no va con la letra muerta. El abogado va a aplicar derecho. Y aplicar derecho va más allá.
El aplicar derecho consiste en saber la ley, pero también saber otras leyes. Ojo, eso es derecho. Saber esta ley en un caso, pero también conocer otras leyes para hacer la integración normativa. Es necesario conocer la doctrina, conocer principios, conocer jurisprudencia nacional e internacional. Ahí aplica derecho. Ahí aplica derecho. Pero si solo me aplica la ley, se corre el riesgo que va a ser un juez injusto. Y si es un juez injusto, perdónenme, compañero, no es juez. Si aquí el mismo nombre lo dice todo, es un juez. ¿Para qué? Para hacer justicia. Y entonces debe ser justo. ¿Y qué pasa si la ley no es justa? ¿Qué se debe aplicar? Compañeros, ¿qué pasa? Que esta sección me dijeron que era la mejor sección de la facultad. Me dijeron la sección es la mejor de la facultad, la sección J. Un criterio lógico, licenciado. Pero ni pío me están haciendo. ¿O será que ya tienen derecho civil y ya está en derecho penal, ya no quieren nada porque ya derecho civil me los neutralizó? Pero no importa, sigamos. Entonces, usted va a ser juez, justicia. ¿Va a aplicar una ley injusta o va a aplicar justicia? No me respondí. La justicia. Se aplica justicia. ¿Y cómo se aplica justicia? ¿De qué manera vamos a aplicar justicia? ¿Con un criterio, licenciado? No, ¿cómo que criterio? ¿De qué manera va a aplicar justicia cuando la ley es injusta? Por medio del derecho. Por medio de las leyes, conociendo doctrina. Por medio del derecho. Ojo, aplicando las leyes. Qué bonito lo están diciendo, pero en casos particulares se les olvida lo que me dijeron. En casos particulares me van a aplicar la ley, se los aseguro, porque no es primer caso, no es primer año. Todos me aplican la ley y se tiene que aplicar derecho. Lo que pasa es que aplicar la ley es lo más fácil. Si aplicar la ley, solo esto lo hace hasta mi abuelita aplicando la ley, agarra un código y lo mira como tipo auditor. Pero el juez, el que sabe derecho, el que conoce derecho, y usted que está formándose en una facultad de derecho, tiene que aplicar derecho. Aunque la ley sea injusta, si la ley es injusta, no se aplica la ley y aplíquese el derecho. ¿Se va a quedar sin fundamento? No, porque usted por eso va a aplicar integración normativa, con principios, con doctrina nacional e internacional y jurisprudencia nacional e internacional. Pero eso sí, ¿lleva más trabajo? Claro que lleva más trabajo, claro que cuesta más, porque se necesita más estudio, más profundización. Y eso es lo que muchos jueces no quieren hacer. Entonces se van por lo más fácil, ¿no? Lo más fácil. Se van por aplicar la ley. Pobrecito el señor, pero así me dice la ley. Pobrecito el adolescente, pero ¿qué puedo hacer? Hay que aplicarle la ley. Hay que convertirlo en violador, igual que cualquier otro violador desgraciado que hizo cualquier trizas a otra, una dama. No, hay que saber aplicar derecho. Dígame usted qué pasa con una persona que vende en el supermercado o en el mercado. Está vendiendo harina, pero él no sabe que en medio de la harina que le vendieron para él revender, aparecieron los perros de la DEA y le encontraron cocaína. ¿Qué va a hacer el señor? ¿Puede alegar ignorancia o no puede la ignorancia? No, supongo que no, licenciado. No puede alegar. No puede. Ahora dígame, ¿es justo lo que le van a hacer ustedes? No.
No. Entonces, ¿dónde estamos? Ya ve lo que les dije, que en casos particulares ahí ya se olvidan del derecho, se van a la ley. No. Yo, el ejercicio que siempre pongo es que, por favor, máximo en derecho penal, debe ser en todas las ramas, ¿verdad? Debería ser en todas las ramas. Pero en derecho penal, particularmente, que es la clase que estamos llevando, sentido común nunca lo olviden. ¿Cuál es el mejor ejercicio? Colocarse en los zapatos de las personas a quien estamos juzgando. Coloquémonos en los zapatos de ellas. Coloquémonos en los zapatos, en las mismas condiciones de ellos, conocimiento de ellos, lugar de los hechos. Coloquémonos en el lugar de las personas. Y la mejor manera es la siguiente. Vamos a juzgar a un sicario asesino. Lo vamos a juzgar. Entonces nos colocamos en ese sicario asesino. Ese sicario asesino vino, agarró el arma voluntariamente. El sicario asesino vino, disparó voluntariamente. El sicario vino y automáticamente lo hizo con plena voluntad del asesinato, planificó el asesinato y disparó voluntariamente. Usted póngase en lugar de este asesino. ¿Qué pena se merece? JJ, ¿qué pasó con la JJ? La mejor sección de la Universidad de San Carlos. ¿Cómo? Pero si analizamos de ponernos en el lugar del asesino. Ajá. Si usted está juzgando al asesino. Usted está juzgando al asesino y usted se pone en el lugar del asesino. ¿Qué pena se merece el asesino? Pues de todo caso, la pena de muerte sí es la misma Constitución, pero la no pena podemos esperar llevar un camino por matar a alguien. La pena máxima, pues. La pena máxima. ¿Se la merece o no se la merece? No, porque en todo caso estaríamos contradiciendo a lo que es la vida, en todo caso. O sea, no podemos matar a alguien esperando que sea la respuesta. La pena máxima para mí. Sí, la pena máxima. Sí se merece la pena máxima. Ahí está, la pena máxima, sea de prisión, lo que sea, esa es la pena máxima. Ahí, ¿se lo merece? Sí, se lo merece. Ahí está. No estoy hablando pena de muerte, ojo. Es que no estoy hablando pena de muerte. No estoy hablando pena de muerte. Estoy hablando... ¿Y por qué no pena de muerte, licenciado? Uy. Vamos a entrar a otra discusión. Permítame. Porque la Constitución defiende la vida. Pero hay un artículo donde dice que sí puede ejercerse la pena de muerte. Entonces miren, sí se puede ejercer. Miren, jovencitos, no entremos a este tema de la pena de muerte. Vamos a entrar a la pena de muerte cuando veamos las consecuencias jurídicas del delito. No estamos en pena de muerte. Yo le dije, ¿qué se merece? ¿Se merece la pena máxima existente? Sí, va. Llávese 50, 40, 100 años, 20 años, 2000 años, no sé. ¿Se merece la pena máxima, sí o no? Sí. Va, ahí sí, suficiente. No nos metamos a filosofar ahorita con la pena de muerte. Yo sé que hay mucha gente que quiere que todo el mundo se muera. Está bien, pero ahorita no estamos en eso. Va, ahí está. Ahí está. Usted se puso en lugar de ese asesino y usted mismo siguió haciendo todo eso. Yo me pongo que lo hizo voluntariamente, lo hizo con dolo, lo hizo hasta con ganas, hasta cobró. Pues claro, se merece la pena máxima. Punto. Ahí está. ¿Qué pasa con aquel funcionario público? Usted poniéndose en el lugar del funcionario público recibe las famosas coimas que le llaman, qué sé yo, 50,000 quetzales mensuales de erario público y se roba ese dinero. Lo hace con consentimiento, con voluntad, con ganas, hasta se viste de mejor forma. ¿Se merece la sanción máxima este sujeto, sí o no? Sí, sí. Sí. Claro. ¿Qué pasa cuando existe aquel estafador que cuando mira a la pobre gente sufriendo porque no tiene que, y todavía le estafa con el dinero, le roba una propiedad? ¿Se merece, usted poniéndose en el lugar del estafador, se merece esa sanción también, sí o no? Sí. Sí. Ahí está. Es colocarse
es colocarse en los zapatos de la persona que me está juzgando. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Ahora colóquese usted en ese lugar. ¿Qué pasa? Coloquémonos en el pobre muchacho que él compró un costal de harina para revender y se la dieron como harina. Y él no sabe que dentro del costal de harina hay cocaína. La pregunta es, usted colóquese en el lugar de la persona, del vendedor que desconoce que hay cocaína ahí porque ni la conoce, él no es ni farmacéutico ni nada, ni usa drogas de nada, él es vendedor nada más. La pregunta es, colóquese usted en lugar de la persona. ¿Se merece castigo, sí o no? Penalmente. No. No. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ahí es aplicar derecho. Pero si usted aplica la ley, ¿qué va a hacer al pobre señor? Se lo va a llevar por traficante de droga. Totalmente. Porque la ley así lo dice y nadie puede alegar ignorancia de la ley. No. Aquí no. Son las cosas que poco a poco vamos a ir viendo. Licenciado, disculpe, solo una consulta. Dice que no se aplica la ley, sino que se aplica derecho. Pero en realidad se pone a pensar de que si usted está en el lugar de la persona que está vendiendo la harina, que no sabe qué es cocaína, si se pone a analizar la situación, tal vez no se lo merece, pero como usted dice, no se lo merece, pero igual le van a aplicar alguna sanción. Depende del abogado que tenga, que esté defendiéndolo. No esperemos de abogado. En mi opinión, se aplica la ley, porque la ley se aplica ya tanto a favor como en contra de la persona que se esté defendiendo. Y todos tenemos conocimiento de alguna, aunque sea la persona más ignorante que usted quiera decirle, tiene más de algún conocimiento sobre la ley. Entonces, ¿qué hace esa persona? Aplica la ley, no el derecho, en mi opinión, ¿verdad? No, me refiero a usted como jueza. ¿Qué aplicaría ahí en ese caso concreto? Usted como jueza. ¿Va a meter preso a este señor que él desconocía lo que estaba haciendo? Todo depende de las pruebas que se encuentren. No, es que así está aprobado. Así está aprobado, por eso puedo insistir. Por eso, entonces, es que buenas tardes. Lastimosamente, en la sociedad, aunque no se lo merezcan las personas, de igual son condenadas, sentenciadas a los delitos que no han cometido. Mire, doña Catalina, es que no me refiero a la sociedad, me refiero a usted como juez ahorita en ese caso concreto. ¿Qué haría? Yo lo aplicaría, licenciado. Disculpe. ¿Usted lo metería preso? Sí. Como aunque sea pensando injusto. objetivamente. Aunque sea injusto. Aunque la persona diga que no sabía o no tenga conocimiento respecto de. Mi pregunta es, aunque sea injusto, ¿usted lo metería preso? Si tengo pruebas. No, es que estoy hablando. Mire, aquí. Es que en realidad, licenciado, yo como persona, mi pensar es de que si hay pruebas de que eso no es, yo no puedo confiar en la persona, las personas mienten. Entonces él me puede decir que él no tenía conocimiento de lo que estaba realizando, aunque tal vez lo tenga. Entonces soy una persona muy objetiva en ese punto. No, mire, doña Catalina. Yo creo que usted no ha entendido. Solo permítame, solo para referir un poco a la Catalina, porque este es un tema importante de lo de doña Catalina. Le voy a decir por qué. No es primer año. Si yo tengo que luchar mucho con todo esto, cuando me toca este curso, o sea, tengo ya varios años de llevarlo, ese es el problema que tengo, porque están conceptualizados solo la ley. Y la ley, y no importa la justicia. Y es un tema que tengo que luchar muchísimo año tras año. ¿Por qué? Porque quiero que exista justicia, no solo para mí, para mis hijos, para mi sociedad y para todo el mundo. Sería mucha injusticia no tratar estos temas en derecho penal. Necesitamos, por ejemplo, nosotros, yo les dije en un momento, cuando hablemos de casos de derecho penal, decimos aquí ya está todo probado. Eso es hipotéticamente, no podemos venir a decir
y es que si se prueba lo contrario y es que aquí no hay pruebas. No, las pruebas en este caso concreto es la siguiente. Ya está probado todo. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Bueno, que el sujeto es un vendedor, tiene ahí su venta y él compra unos quintales de harina. Pero él no sabe que dentro de los quintales de harina hay cocaína. Él no sabe. La pregunta ¿es justo condenarlo? Cuando él desconoce que esto, él no sabía, colocándonos en el lugar de él. En el lugar de él. En el lugar de él. Vamos a saber. ¿Me permite el uso de la palabra, licenciado? Por eso vuelvo a insistir. ¿Es necesario en derecho penal? Es necesario. Totalmente. Siempre en los zapatos de las personas a quien estamos juzgando. Siempre. Yo siempre, ahorita les di ejemplos más sencillos. El del sicario, el del corrupto, el de... Hay que colocarnos en los zapatos y los juzgamos y no importa. Pero también van a haber esta clase de casos. Van a haber esta clase de casos. Yo recuerdo y les menciono efectivamente cuando fui magistrado de sala de niñez y adolescencia, ocurrían muchos esos casos. Cuando un adolescente de 14 años embarazó a una niña de 13 años. Usted le pregunta a los adolescentes ahorita, si tiene hijos, pregúntelo, tiene sobrinos o lo que sea, pregúntele qué es violación. ¿Y sabe qué le va a decir los niños? Violación es cuando se hace a la fuerza. Pero si usted mira el 173 de su Código Penal, dice: siempre se comete este delito cuando la víctima sea una persona menor de 14 años. ¿Qué hacemos en estos casos? Usted mira al adolescente de 14 años preso cargando a su niñita ahí en el juzgado porque adora a su niñita y adora a su novia. Y usted le dice a la novia y se violó. No, él nunca me violó a mí, ni yo tampoco la violé. Pero la ley dice en cualquier caso. La pregunta es, ¿los vamos a condenar o lo vamos a condenar al muchacho por violador? Porque así lo dice la ley, o vamos a aplicar derecho. Ahí es donde yo quiero llegar. Ahí vamos a llegar. Porque en derecho penal, y debe ser todas las ramas del derecho, no solo es conocimiento de la ley. Si solo nos basamos en conocimiento de la ley, vamos a cometer unas aberrantes injusticias. Aquí lo que se quiere es aplicar derecho. Y para aplicar derecho, vuelvo a insistir, no es fácil. Porque de qué manera, dígame usted ahorita, seguro que no va a tener idea, porque eso es lo que vamos a ver durante el transcurso. ¿Cómo hacemos para no declarar violador a este patojito de 14 años? No tenemos ni idea, porque solo tenemos la ley. Y si nos basamos en un juez solo de leyes, que yo conozco varios, pues efectivamente se va a aplicar la ley. ¿Y dónde está la justicia? ¿Es justo esto para un niño de 14 años que él lo único que quería era que quería a su parejita? Máxime, cuando nosotros preguntamos ahorita a los adolescentes qué es violación, ellos no saben el artículo 173. Y apuesto que muchos de ustedes no sabían este segundo párrafo del 173. Entonces, ¿cómo vamos a exigirle al resto de la población conocer este segundo párrafo si ni nosotros que estamos en segundo año de derecho lo conocemos? Dígame usted, ¿por qué no se va a alegar de ignorancia a la ley? Es que todo mundo tiene la obligación de saberlo. No hay que confundir también un error burdo. El error burdo tampoco hay que confundirlo, porque es un problema que siempre mantengo. No hay que
confundir el error burdo. El error burdo es aquel que diga, yo no sabía que robar era delito. Yo no sabía que matar era delito. No, eso no, esos son normas generales de sociedad religiosa y todo lo demás, que esto sí, efectivamente, nadie puede alegar esas cosas, pero hay circunstancias en la ley que sí se pueden alegar. Y ahí sí tiene razón la compañera anterior en decir que efectivamente las personas no pueden alegar ignorancia solo porque decir, yo desconocía. No, todo hay que probarse. Todo hay que probarse. Así como este adolescente se tiene que probar que efectivamente él desconocía el segundo párrafo de la ley. Se tiene que probar. Si se prueba que efectivamente no se conocía el segundo párrafo de la ley, señores, entonces puede alegar ignorancia y se le otorga la ignorancia. Porque lo que se quiere es justicia. Esto es muy importante. Justicia. Cuénteme quién levantó la mano ahí. Yo, licenciado. Cuénteme, don Pablo. Bueno, desde mi punto de vista, supongo que la ley, lo que está escrito en la Constitución, la ley, no en su mayoría es justo, porque la ley no está vista de una manera imparcial y en su mayoría de las ocasiones no es justicia. Entonces yo creo que ahí es donde aplica lo que usted nos está queriendo ver, donde la ley de forma a volverla uno, por decirlo así, de forma justa para la persona. Como lo decía usted, una persona con desconocimiento de que está, por ejemplo, transportando cocaína, y así es que obviamente en un hecho ya probado como el que se puso, obviamente no puede uno ponerlo preso solo porque en la Constitución, en la ley o así lo dice. Supongo que es mi punto de vista. O aquel caso, mire qué interesante. Muy bien, sí, muy bien. O aquel caso que usted está sacando ahorita a colación es, ¿qué pasa con aquel mensajero que se dedica a llevar mensajes en moto, los mensajeros? Y resulta que le ponen un sobre, como 50 sobres a la vez que tiene que repartir. Y resulta que un sobre de esos hay cocaína, por ejemplo, o marihuana. Pero él no sabe. Y es que, por ejemplo, en estos casos es muy claro, digamos, por ejemplo, pongámoslo en el asunto que usted le puso. El señor compra su harina para mercancíarla él mismo, pero le dan, por ejemplo, 50 costales. Él revisará por efecto 2 costales, digamos, o algo así. Y entre los costales siempre se le podría colar uno que lleva cocaína. Él, bajo su desconocimiento, lo lleva. Y bajo la ley él tendría que quedar preso porque está mercanciando con cocaína media vez. La ley se aplica correctamente, supuestamente, y ya cae uno en una injusticia. Ahora bien, digámoslo así, siempre cae la persona que puede decir, bueno, él ya revisar que todo el producto fuera correcto, pero en casos de este estilo es más complicado, supongo yo, porque es un producto, entonces a que ahora se pone una persona de forma individual, ¿verdad? Entonces ahí es donde se puede acotar esto. Sí, como dijeron por ahí anteriormente, todo hay que probarlo, ¿verdad? Se tiene que probar que efectivamente él desconocía. No solo va a decir, es que yo desconocía, hay que probarlo. Yo creo que doña Heidi quería la palabra, perdone. Sí, claro, ya en un hecho probado. Doña Heidi Alvarado, entendí yo que quería hablar. Si no, doña Andrea, perdone. Buenas tardes, licenciado. Yo tengo una consulta. ¿Qué recursos tiene un ciudadano o un abogado cuando se encuentra? Corte Interamericana de Derechos Humanos. A usted, doña Andrea. Muchas gracias, licenciado. Perdone,